Lectores apasionados, lectores ocasionales y personas que también les gusta ver el mundo arder solamente en libros, bienvenidos una vez más a este canal y el día de hoy vamos a hablar del Premio Nobel José Saramago. Bienvenidos nuevamente lectores, esta semana tenemos un tema y un género un poquito distinto, pero si es la primera vez que entras a nuestro canal, suscríbete, dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Y también te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales para que puedas ver contenido diariamente sobre noticias y actualizaciones literarias, igualmente cuáles son las lecturas que estoy haciendo en este momento y contenido diferente. Pues comenzando, José de Sousa Saramago es un portugués, hijo de padres campesinos que tuvo que dejar sus estudios a muy temprana edad a causa de la economía familiar. Él es un caso de la vida real de cuando realmente en el registro civil les vale gorro lo que tengan que hacer y ponen mal los nombres, porque su padre era José de Sousa y su mamá María de la Piedad. De la Piedad era su apellido. Entonces díganme de dónde viene el Saramago. Existen dos teorías. La primera es que cuando él nació hicieron su acta en el registro civil, pues simplemente la persona se equivocó y en lugar de Sousa escribió Saramago. Y la otra es que Saramago era el apodo de su papá cuando era joven, entonces pues el del registro civil era como compa de su papá, le dijo pues le voy a dejar un regalito al niño, pues es hijo de mi amiguito, pues ahí le va. Entonces estas son las dos versiones, pero pues no sabemos cuál es la real. Pues José Saramago se nos casa a la edad de 22 años y posterior a su matrimonio redacta y escribe su primera novela que se llama Tierra de Pecado. Este libro se publica, no tiene mucho éxito y él se dedica a escribir su segunda novela, la cual no publica porque en ese trayecto nace su hija. Entonces, pues las bendiciones primero, siempre son primero, y él se retira 20 años de escribir y se dedica a otros giros para poder mantener a su familia y realmente darle lo que necesita. No fue hasta los 44 años de edad, pues ya se encuentra su hijita estaba un poco mayor, que él empieza a retomar todo este tema de la escritura. Y no regresa inmediatamente a las novelas. Lo que él hace es irse por la poesía, que era algo que también le gustaba, porque sí, Saramago no solo hizo novelas, hizo muchísimas cosas, y entonces empezó otra vez a buscar sus pasiones y a ver qué quería hacer. Entonces, a la edad de 58 años, realmente es cuando encuentra su estilo, todo lo que lo caracteriza y que lo hace sumamente popular. Hablando de temas controversiales, buscando que la gente reaccione a sus obras y no simplemente las lea porque eran populares. Y lectores, este punto está cañón. A sus 69 años de edad, José Saramago saca la obra que lo lanzó a la fama e hizo todo lo posible porque todo el mundo lo conociera, con su obra El Evangelio según Jesucristo, que como su nombre lo dice, trata temas controversiales, vinculados completamente a la iglesia y explica una historia diferente de cómo nació el catolicismo. Obviamente fue un escandalazo literario que lo vetaron en algunos países, pero lo más importante es que él recibió una nominación al Nobel, su primera nominación por esta obra, y que desgraciadamente fue vetada porque el mismo Vaticano pidió que así fuera. Porque es absurdo que un libro que no está pegado a las ideas de la iglesia pues reciba una nominación, claro. Entonces, pues después de eso realmente darnos cuenta que José Saramago a una edad tan avanzada tenía estos logros, pues te hace pensar ¿qué haces ahí sentado? Tienes veintitantos años, ponte a hacer algo, tienes vitalidad y todo. Este señor con esa edad logró ese tremendo éxito. Y posterior a todo el escandalazo, a todo lo que hubo alrededor de esta obra, salió posteriormente su obra más popular, que fue Ensayo sobre la ceguera, que es el libro que nos trae al video del día de hoy. Para los que me siguen en mis redes sociales saben que lo leí yo aproximadamente hace 2 meses y fue toda una experiencia, una recomendación y realmente la aprecié muchísimo y me dieron ganas obviamente de profundizar en el autor. Ensayo sobre la ceguera narra la historia de una ciudad en donde todo mundo se queda ciego un día.
Esto sucede por una epidemia que causa ceguera y entonces nos va demostrando cómo esto puede ir afectando a la sociedad de manera en su estructura, en el comportamiento de cada uno de sus habitantes y cómo a los seres humanos nos acercamos más a nuestro ser animal cuando nadie nos observa y no podemos ser juzgados. Si bien la premisa de este libro es sumamente interesante, les puedo decir que la manera y la forma que hace mágico a este libro y a esta lectura de José Saramago es la forma en la que él escribe. Para los que no han tenido oportunidad de leer a este autor, el señor que en paz descanse le valió pepino cada uno de los signos de puntuación de nuestro lenguaje. Él escribe de manera continua, solamente separando por punto seguido o punto y aparte sus diferentes ideas. Esto causó que mucha gente se viera consternada por su manera de escribir. Te puede gustar o no, puedes creer que es difícil o no, pero de que no hay nada igual escrito en este mundo, eso es real. Y él explica en muchas de sus entrevistas que la razón del por qué él escribía de esta manera es que él cree que a nivel mundial los escritores imponían sus tiempos, sus pausas, su mismo formato, de la misma forma para todos los lectores. Y él les quiere dar la oportunidad a los lectores de que ellos hagan sus pausas, sus tiempos, de que ellos decidan cuándo dejar de leer y mantener la concentración siempre en la lectura. Otro dato característico de este libro es que el autor no le pone nombres a los personajes, él prefiere que tú los identifiques mediante una mera etiqueta. Esto hace muchísimo más visible el personaje tal cual es porque te da una característica y poco a poco por los acontecimientos tú le vas dando esa personalidad. Algo que sí les puedo decir es que si a mí me fascinó el libro, tiene una trama y una historia que te mantiene tenso, expectante, súper nervioso, pero a la vez emocionado. Hay una parte central de la historia que es un poco grotesca. Si no te gusta el realismo o lo grotesco te resulta un poco complicado, creo que como a mí sería un poco difícil la lectura, pero si no tienes problema con esto, la verdad es que seguramente lo vas a disfrutar. Cuando terminé de leer Ensayo sobre la ceguera me di cuenta que necesitaba meter a este autor en el canal, hablar sobre él, pero no me gusta solamente hablar de alguien cuando he leído solamente un libro en toda mi vida. Entonces, por lo que me puse a averiguar y descubrí que existen 2 libros más que tienen esta premisa como ¿qué pasaría si un día en tus diferentes obras? Entonces descubrí estos 2, que es Las intermitencias de la muerte y Ensayo sobre la lucidez. Este realmente les puedo decir que es como una segunda parte del primero, no está relacionado con el tema de la ceguera. En este realmente la gente deja de votar un día, quiere hacer su voto nulo y entonces ¿qué sucede en el medio político? ¿Qué sucede en el medio social? Y va integrando algunos personajes que vimos en el primer libro. Y este, que es Las intermitencias de la muerte, narra el día que, ¿qué pasaría si un día la muerte deja de matar en una ciudad? Entonces es muy interesante ver cómo de repente en esta historia pues la gente deja de morir, qué pasaría con una sobrepoblación. Empieza siendo un poco un documental, pero que se va convirtiendo en una trama, hasta puedo decirles romántica, y realmente me fascinó al final, quedé enamorada de este final. Entonces, con estos 2 libros sí les puedo decir, definitivamente el señor Saramago era un fatalista y le gustaba al menos en sus libros ver el mundo arder. Como pueden ver, las ediciones que yo tengo son las ediciones de bolsillo. Por el autor haber sido nominado a un premio Nobel y haberlo ganado, pues obviamente se le quiere hacer muchísima difusión a sus obras, aunque ya haya fallecido, y entonces nos dan la oportunidad de tener estas obras de manera muy fácil, muy directa, y la puedes encontrar prácticamente en cualquier librería, en cualquier plataforma de venta en línea, y además existen otras ediciones mucho más bonitas si quisieras tener otro tipo de colección. Y en 2008 se lanza la adaptación cinematográfica de Ensayo sobre la ceguera con el nombre de Blindness.
En español, la traducción fue Ceguera, en donde el autor por fin llegó a una negociación para ceder los derechos y poder realizar esta película. Su única condición fue que no se pudiera ubicar de manera sencilla en qué ciudad estaba grabada, y esto principalmente porque la historia se desarrolla en una ciudad que nunca se menciona el nombre y no quieren darle una locación identificable. Algo que es importante es revisar que después de la grabación y todo salió a relucir que esto fue principalmente en Sao Paulo, Brasil, pero por no tener esta arquitectura tan emblemática de esta ciudad, pues fue muy difícil identificar en dónde se había grabado. En cuanto al casting, esta adaptación cinematográfica fue protagonizada por Julianne Moore y por Hulk de mi corazón, Mark Ruffalo, pero también tuvo una participación, aunque pequeña, representando al malo y el ojete de la película, mi Quiero que me quieras mexicano, Gael García, también estuvo trabajando en esta adaptación. Desgraciadamente, esta película recibió muy malas críticas y pasó sin pena ni gloria por el mundo del cine. Y después de 10 obras publicadas, ser el eterno contrincante de la Iglesia Católica, cuestionar sus decisiones, ponerse como el malo de la película y declarar por siempre que él iba a ser ateo y no le importaba lo que pensaran, influyendo en decisiones políticas y también sociales de su comunidad, este autor por fin recibió un premio Nobel a la literatura en 1998. Unos años posterior, este autor falleció en el año 2010, sin antes dejarnos 2 obras más sin publicar que su esposa y traductora en su momento nos compartió de una manera súper linda. Entonces con esto tenemos un poco más de contenido para poder ofrecerle a los lectores y no tenemos nada más que agradecerle al autor en donde quiera que esté por toda su aportación a este mundo literario. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy. No olvides suscribirte, regalarme un comentario si realmente te gusta José Saramago, si apenas lo vas a conocer o cuál es tu libro favorito. Regálame un maravilloso like y nos vemos aquí la próxima semana. No lo olvides, esto es Historias Ajís. Cuídense mucho.